Buenos días, yo soy el doctor Claudio Cardoso, director ejecutivo de la región sanitaria 11, y me complace mucho en presentar esta jornada sobre concientización de TBC y abordaje territorial, que está destinada fundamentalmente a los promotores de salud para que puedan tener herramientas para detectar, para aconsejar y para poder guiar a las personas cuando presenten esta patología. Contamos para este evento con el apoyo de la Dirección Provincial, de la doctora Leila Jessi, que es una persona que está absolutamente compenetrada en este tipo de cuestiones, una profesional preparada, que nos va a acompañar desde su expertise para poder ilustrar a los compañeros y compañeras promotoras, como así también la intervención del doctor Daniel Chertudis, que está a cargo de los promotores en la región sanitaria 11. El programa regional tiene como referente a la doctora Flavia Zárate, quien está trabajando con esta dirección y articulando también con la dirección provincial. Es para nosotros muy importante este evento, es muy importante para la comunidad, ya que es una enfermedad que está en aumento, tiene muchas implicancias socioeconómicas, tiene muchas implicancias sanitarias, y creemos que es muy importante tener un seguimiento, tener un acercamiento con las personas para poder también llevarles sus derechos. Este programa es integral, por lo tanto, las nuevas visiones y las nuevas, eh, eh, digamos, directivas que emanan de la dirección provincial son muy importantes para continuar con la efectividad de este programa. Creo que les pido a los concurrentes, a quienes están participando, que presten especial atención, porque creo que va a ser una herramienta muy importante para el desempeño de los promotores en territorio. Desde ya les mando un saludo muy grande y espero contar con ustedes para lo que necesiten. Las puertas del programa están abiertas. La doctora Flavia Zárate también atiende permanentemente todos los requerimientos de las personas, así que creo que ustedes van a ser una vía y un canal muy ágil para poder solucionarle el problema a las personas. Que tengan ustedes muy buenos días. Buenos días, soy Flavia Zárate, responsable del programa de tuberculosis, referente regional de la región sanitaria 11. Este programa cuenta con el apoyo provincial, que lo coordina la doctora Leila Jessi. Y bueno, pensamos en esta jornada con el fin de sensibilizar la enfermedad persistente. Hoy nuestra preocupación es el aumento de casos y el abandono de tratamientos. Entonces, invitamos a que nos den una charla los siguientes disertantes: la doctora Leila Jessi, que es la coordinadora provincial, con la finalidad de que nos dé una charla sobre este tipo de enfermedad. Es una médica muy destacada en el tema. Y otro doctor es el doctor Daniel Chertudi, que está a cargo del programa regional de promotores de salud comunitarios, para que nos explique el rol de los promotores en territorio. Agradezco que el doctor Claudio Cardoso nos acompañe en esta actividad, y espero que tengan una muy buena jornada, y del programa regional estamos a su disposición para lo que necesiten. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Leila Jessi, soy la coordinadora del programa de control de la tuberculosis y lepra de la provincia de Buenos Aires, que depende de la Dirección Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud, a cargo de la licenciada Andrea Haidt. Quiero agradecer a las autoridades de Región Sanitaria 11 por la invitación a participar de la jornada dirigida a agentes sanitarios para fortalecer la estrategia de la detección de casos de la comunidad.
Vamos a hablar de los aspectos generales de la enfermedad. Es una enfermedad infecciosa, transmisible, que tiene cura y que es prevenible. Es una de las enfermedades más antiguas que ha afectado al hombre. Es la principal causa de muerte en todo el mundo debido a un solo agente infeccioso. Esto, por supuesto, antes del COVID. La tuberculosis hay que entenderla como un fenómeno no solamente biológico, sino también con componentes sociales y psicológicos, ya que está condicionada por factores sociales como el hacinamiento y la malnutrición. También entendemos que las poblaciones más afectadas, por lo general, son las más vulnerables, lo cual agrava la desigualdad existente. Otro de los aspectos muy importantes a tener presente es que debido a la tuberculosis, la mayoría de las personas, las familias reducen sus ingresos hasta un 50%. Otro aspecto es que el diagnóstico y el tratamiento son sencillos y son gratuitos y son otorgados en nuestro país por el Ministerio de Salud. Ahora bien, vamos a ver algunos números que representan cuál es la situación epidemiológica de la tuberculosis en el 2019, que fue el último año analizado y cerrado. A nivel mundial vemos que fueron notificados 10 millones de enfermos por tuberculosis, de los cuales 1.4 millones fallecieron. 208.000 muertes se detectaron en pacientes con tuberculosis y HIV. 206.000 casos se detectaron como tuberculosis multiresistente. Quiere decir que son los pacientes que tienen una tuberculosis resistente a 2 de los mejores fármacos para el tratamiento. Ahora vamos a ver qué pasa a nivel país. En la Argentina, en el 2019, se detectaron 12.499 casos fueron notificados, de los cuales 1.426 fallecieron en el bienio 2017 y 2018. Un dato de muchísimo interés es que el 60% de los enfermos corresponden a grupos de edad entre 15 y 44 años, lo cual en este grupo de edad son aquellas personas que son económicamente activas, lo cual impacta negativamente en la economía de los hogares. Otro dato de interés es el incremento al 8.3% de los notificados menores de 15 años que corresponden a la población pediátrica. Ya vimos qué sucedía en el 2019 a nivel país, con los 12.499 casos totales, y vimos que de esos 12.499, la mitad corresponden a casos de la provincia de Buenos Aires, con 6.253 casos. Ahora bien, ya entrando en la provincia de Buenos Aires, vemos con un desagregado por regiones. Vamos a puntualizar qué sucede en la región sanitaria 11. En la región sanitaria 11 se notificaron en el 2019 279 casos, de los cuales la mayoría eran casos nuevos, es decir, que cuando se interrogaba al paciente no tenían antecedentes de tratamiento. De estos, la mayoría eran formas pulmonares que afectaban al pulmón. De estos también, la mayoría, en un 60%, tenían un estudio de catarro positivo, es decir, que tenían capacidad de transmitir la enfermedad. Un 20% fueron casos extrapulmonares, que son aquellos casos que afectan a otros órganos distintos del pulmón, y se notificaron como HIV un 6.8%. Ya profundizando en el análisis de la región sanitaria 11, vemos que por municipio tenemos algunos municipios que registraron mayor número de casos, como ser La Plata, con 138 casos, San Vicente con 46, Presidente Perón con 35 y Cañuelas con 24. Hasta aquí vemos la situación epidemiológica de la tuberculosis en el año 2019. Ahora vamos a ver qué pasa con la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y transmisible que está causada por un agente que se denominó bacilo de Koch, ¿sí?, en honor a su descubridor. La tuberculosis afecta principalmente al pulmón porque allí encuentra un lugar propicio para desarrollarse. El agente infeccioso encuentra un lugar para multiplicarse con abundante oxígeno.
pero la tuberculosis puede afectar como concepto a cualquier órgano. Bueno, hasta acá dijimos que la forma más frecuente de afectación es la pulmonar. Entonces, fundamentalmente el mecanismo de transmisión de la tuberculosis va a ser por vía aérea, aerógena, a través de un enfermo, de un paciente enfermo, sin tratamiento, que cuando ría, tosa, va a eliminar secreciones respiratorias. Si este paciente entra en contacto con personas con un contacto estrecho durante un tiempo determinado en un ambiente cerrado, vamos a ver que en el transcurso de un año uno entra en contacto con muchas personas, pero en tuberculosis, en el transcurso de un año, un enfermo tiene una capacidad de infectar entre 10 y 20 personas, ¿sí? Solamente. De estos, solamente 1 o 2 van a poder enfermar. Esto es así, y acá se desprenden 2 grandes conceptos. En tuberculosis, la capacidad de transmisión de la enfermedad es baja. Se necesita, aparte de la exposición al enfermo, otros factores. Que haya un ambiente cerrado, que haya un tiempo de exposición prolongada, ¿sí? Que la persona expuesta tenga otros determinantes, por ejemplo, que tenga enfermedades que debiliten su sistema inmunológico, ¿sí? Para que una persona expuesta infecte, ¿sí? Y luego enferme. El otro concepto es que infección y enfermedad no son iguales. Una persona infectada es aquella que su organismo tomó contacto con el germen y lo pudo resolver. Si su sistema defensivo cae por algún motivo, esta persona de infectado pasa a enfermo. Ahora bien, una persona enferma sin tratamiento, la mitad de los casos puede fallecer. En un 25% pueden pasar a tener formas crónicas y en un 25%, si la lesión, la afectación fue leve y su organismo tiene un sistema de defensas alto, podría curar. ¿Cuándo debo sospechar una tuberculosis? Primer término, tenemos que definir qué es un sintomático respiratorio. Nosotros denominamos sintomático respiratorio a toda persona con tos y expectoración por más de 15 días. Ahora vemos que muchas patologías respiratorias presentan tos y expectoración. El punto clave en tuberculosis es el tiempo. Vemos que los síntomas son persistentes y progresivos en tuberculosis. Una persona que tenga tos y expectoración de más de 15 días merece ser estudiada para tuberculosis. ¿Cómo? Con un estudio del catarro, para ver si ese estudio del catarro se observan bacilos, decimos que esa baciloscopía al directo es positivo. Dijimos que a estos síntomas se le pueden sumar otros, como pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. Ya vimos que la forma más frecuente es la pulmonar, en un 80%. Cuando la tuberculosis afecta a otros órganos, se denomina extrapulmonar y puede afectar a cualquier órgano. ¿Qué debemos solicitar en un paciente que sospecha que es sintomático respiratorio y que podemos presumir que tenga una tuberculosis? Lo primero que debemos hacer es interrogarlo acerca de los antecedentes epidemiológicos, acerca de sus antecedentes personales. El antecedente epidemiológico es consultarle al paciente si conoce o tuvo alguna relación con algún enfermo de tuberculosis, ¿sí? Puede que el paciente sepa que tuvo contacto con un paciente con tuberculosis, y entonces es importante saber cuánto tiempo de contacto y detalles acerca de si ese enfermo, cuánto tiempo compartió, en qué ambiente compartió, en qué ambiente lo hizo, si fue un ambiente cerrado, ¿sí? Cuántas horas de contacto tuvo con ese enfermo, si el paciente estaba en tratamiento o no. Todo eso hay que interrogarlo detenidamente. Después lo que interrogamos también en una persona que presumimos que pueda tener tuberculosis es antecedentes personales. Si está vacunado con BCG, si alguna vez tuvo tuberculosis, si alguna vez tuvo tuberculosis y interrumpió su tratamiento,
Si tiene alguna otra enfermedad que él conozca, si es diabético, si es HIV, si tiene algún tratamiento con corticoides, ¿sí? Interrogamos detenidamente al paciente. Luego hacemos un examen físico completo, luego se le solicita una placa de tórax, un frente y un perfil, y también es importante lo que denominamos la PPD, que es una prueba tuberculínica, ¿sí? Acá me voy a detener. La PPD, para ser positiva, es una intradermorreacción, se inyecta una sustancia y es positiva cuando es mayor de 10 milímetros. La PPD lo único que significa es que el organismo de esa persona alguna vez en su vida tomó contacto con el germen, pero de ninguna manera una PPD positiva por sí sola significa enfermedad, ¿sí? También se le solicita, si tiene tos y catarro, se le pide un examen del catarro para ver si su baciloscopía es positiva o negativa. Si la baciloscopía es positiva, es decir, el estudio del catarro es positivo, ese paciente está enfermo de tuberculosis y merece tratamiento. Si su baciloscopía es negativa, no descarta que pueda estar enfermo. Hay que seguir solicitando otros estudios, cultivo y prueba de sensibilidad. Ahora bien, el tratamiento consta de dos partes. Una parte que son 2 meses, 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y 4 meses que son de 2 drogas, las 2 mejores, rifampicina e isoniazida. Es un tratamiento prolongado, mínimo 6 meses, porque para poder matar a todos los bacilos que contienen una lesión, que por lo general algunos crecen más rápido que otros. La asociación de fármacos es porque algunos fármacos actúan sobre estos bacilos que crecen más rápidos y otros actúan sobre los que crecen más lentamente. Se dice que a partir de los 15 días de iniciado el tratamiento, un paciente deja de contagiar, ¿sí? Ahora vemos, todos los pacientes, esto es un concepto muy importante, ¿todos los pacientes requieren hospitalización? ¿Requieren internación? No. Solamente se internan en tuberculosis aquellos pacientes en los cuales tengan otras enfermedades que hacen muy difícil el manejo de la tuberculosis, ¿sí? O por una tuberculosis muy grave, ¿sí? Y si los internamos, ¿todos los pacientes deberíamos aislarlos? No. Solamente se aíslan aquellos pacientes que tengan una tuberculosis con capacidad de transmitir la enfermedad por vía aérea. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una afectación pulmonar o laringia y que el estudio del catarro nos dio positivo, esos son los pacientes con tuberculosis que tienen capacidad de transmitir la enfermedad. Y a ellos, hasta que el tratamiento sea efectivo, 15 a 20 días, hay que aislarlos. Mitos y verdades. Bueno, decimos que la enfermedad es antigua y está erradicada. Ya vimos que no. La tuberculosis se contagia compartiendo el mate, compartiendo utensilios de cocina, cucharas, tenedores, tazas, abrazando, dando la mano a una persona enferma. No, la tuberculosis no se contagia de esa manera. Una prueba positiva, una PPD positiva, que dijimos que que indicaba infección pero no enfermedad, es muy importante tener presente que una PPD positiva no indica enfermedad. Y otra cuestión muy importante a dejar en claro es que no todas las personas que se exponen a un paciente con tuberculosis terminan desarrollando la enfermedad, ¿sí? Hay muchos factores que se tienen que asociar para que una persona expuesta a un enfermo infecte y luego enferme. Hay 2 medidas de prevención importantes: el diagnóstico y el tratamiento de todos los enfermos, y el control del núcleo cercano de ese enfermo. Esas 2 medidas son muy importantes. Después hay otras medidas que comparte con el resto de las enfermedades respiratorias, como mantener los ambientes soleados y ventilados con una ventilación cruzada, ventana-puerta,
mantener una higiene personal y el lavado de manos frecuentes, que al estornudar se cubran con el codo, y utilizar el barbijo correctamente. ¿Todos los pacientes deberían utilizar barbijo? No, solo aquellos pacientes en los cuales, ya hemos visto, tienen capacidad de transmitir la enfermedad. Cuando concurren al hospital o ambientes públicos cerrados, deberían usar durante el periodo de contagio el barbijo correctamente. Ahora bien, ¿todos los contactos de un paciente con tuberculosis se estudian? No, hay que clasificarlos. Se clasifican en contactos íntimos, aquellos que tienen más de 30 horas por semana. Estos son contactos priorizados para estudiar. Intermedios, aquellos que tienen entre 20 y 30 horas semanales, y esporádicos, aquellos que tienen menos de 20 horas semanales. Ahora bien, una vez que tenemos el paciente, ¿sí?, clasificamos cuáles son sus contactos estrechos, cuáles son sus contactos íntimos. Sabemos que a ese núcleo cercano, en contacto íntimo, vamos a estudiar. ¿Cómo lo estudiamos? Hacemos una anamnesis, un examen físico, un interrogatorio, un examen físico completo, le hacemos una prueba tuberculínica, una radiografía de tórax, y si el contacto tiene tos y catarro, tenemos que hacer un estudio, una baciloscopía, un estudio de ese catarro. Ya vimos que un enfermo en contacto con muchas personas tiene la capacidad de infectar entre 10 y 20. De estas infectadas no sabemos si van a permanecer infectadas toda su vida o en algún momento de su vida va a caer su sistema inmunológico y esa persona de infectada va a pasar a enferma. Entonces, por eso es muy importante realizar el control del núcleo más cercano de los pacientes con tuberculosis. ¿Cuánto tiempo los controlamos? Los controlamos en una primera consulta a los 3 meses, a los 6 meses y al año, por lo menos por los 2 primeros años, y máximo por 5 años. Quisiera aclararles que en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley, que es la 10.436, que es la ley de amparo del enfermo con tuberculosis, y esta ley subsidia a los pacientes sin cobertura social y que tengan como mínimo 2 años de residencia permanente en la provincia de Buenos Aires, y es una herramienta muy valiosa para la adherencia a los tratamientos. En conclusión, todo el equipo de salud debería participar de acciones de control de la tuberculosis, en la detección temprana de los pacientes, en el tratamiento y la curación de todos los casos detectados, en la evaluación de los casos detectados, en la notificación, la enfermedad de notificación obligatoria, y también priorizar la vacunación con BCG en los recién nacidos antes del alta de la maternidad. Sabemos que la BCG es una de las medidas preventivas más efectivas en menores de 5 años para prevenir las formas graves de tuberculosis. Muchas gracias, piensen en tuberculosis. Buen día, compañeros y compañeras promotores y promotoras de salud. Mi nombre es Daniel Chertudi, referente regional del programa Promotores de Salud Comunitario, y junto a la compañera Flavia, referente regional del programa de tuberculosis, y la compañera Leila, referente provincial del mismo programa, hemos organizado esta jornada de sensibilización por el Día Mundial de la Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, curable, producida por el bacilo de Koch. Es la causa de origen infeccioso de mayor mortalidad en el mundo, más que el VIH. ¿Cómo se contagia? De persona a persona, a través del aire, por inhalación de microgotas que contienen los bacilos. Estas suelen ser eliminadas
por personas enfermas con tuberculosis pulmonar al toser, escupir, estornudar o hablar. Las poblaciones vulnerables donde la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición, las enfermedades que disminuyen la inmunidad, como el VIH, y la dificultad para acceder al sistema sanitario hacen más susceptibles a dichas poblaciones de contraer la enfermedad. Cambiar esta triste realidad es posible si trabajamos en forma conjunta y en red los promotores de salud y los diferentes niveles de atención que constituyen el sistema sanitario. ¿Cuáles son los objetivos generales de esta jornada? Sensibilizar a los compañeros promotores y darles información sobre la enfermedad, de manera tal que podamos diagramar y realizar el abordaje territorial de esta enfermedad. ¿Cuál sería la actividad en terreno que realizamos los promotores de salud? Buscar la población más susceptible de enfermarse, identificando en todos los hogares si hay menores de 5 años, embarazadas, desnutridos, inmunodeprimidos, como personas que estén cursando VIH, las condiciones en que viven, el hacinamiento, la pobreza, la desnutrición, la dificultad para acceder a los alimentos de manera tal que los habitantes de una casa deban concurrir a comedores comunitarios, y también la dificultad que tienen las personas para acceder al sistema sanitario. También en esta visita a los vecinos debemos realizar la búsqueda activa de casos sospechosos, que se define a toda persona que tose durante 15 o más días, o que con esa tos elimina flema con sangre, que tiene fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, falta de apetito. También preguntar si en esa casa hay alguna de las personas que está enferma de tuberculosis, y si es así, si está cumpliendo el tratamiento o si ha abandonado el tratamiento. También, si hay una persona que esté cursando la enfermedad, identificar a todos los contactos estrechos de esa persona, que se define así a los convivientes con enfermos de tuberculosis que comparten ambientes cerrados por lo menos 4 horas al día durante los últimos 3 meses. El sistema sanitario, en sus diferentes niveles, debe asegurar y comprometer con el promotor la atención en el primer nivel de salud de los casos sospechosos, asegurar el tratamiento y el seguimiento de casos confirmados, así como el de sus contactos estrechos, y la búsqueda activa de aquellos enfermos que hayan abandonado su tratamiento. El trabajo en equipo con los diferentes grados de responsabilidad e igual compromiso nos permitirá a todos identificar, diagnosticar, tratar y hacer el seguimiento de nuevos enfermos, así como identificar, tratar y hacer el seguimiento de enfermos que hayan abandonado el tratamiento o sean resistentes al tratamiento instituido. Vengo a proponerles un sueño, conociendo su grado de compromiso y su don de estar atento a las necesidades del otro. Vengo a proponerles que el trabajo en conjunto de todos los actores permita mejorar las condiciones de vida y la accesibilidad al sistema sanitario de todos los habitantes de nuestro pueblo.
identificar y derivar a los casos sospechosos, y que el tratamiento oportuno de todos los enfermos permita aumentar el porcentaje de enfermos que curen y disminuir la mortalidad, los contagios y las complicaciones que esta enfermedad produce. Gracias, compañeros y compañeras. Los saludo con un abrazo fraternal, conociendo el grado de compromiso y esperar para encontrarlos en terreno para compartir esta actividad. Gracias.